Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Secreto Sazón. Hoy vamos a preparar papas crujientes. Los ingredientes que vamos a ocupar son las papas, maicena o fécula de maíz, sal, orégano, queso amarillo en rebanadas, pimiento, leche y mantequilla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar las papas. Le vamos a quitar su cáscara. Ya terminamos de pelarla. Ahora la vamos a partir, no muy delgadas, para que también salgan crujientes. Tiene que ser un poco ancho. En un recipiente le vamos a echar agua con las papas, dejarlas remojar 20-30 minutos. Esto le ayudará a sacar todo el almidón extra de las papas. Han pasado 30 minutos y ya le vamos a quitar el agua. La vamos a lavar varias veces. En una olla ya está el agua hirviendo. Ahora le vamos a echar las papas. Le soltamos que hierva unos 10 minutos. Le agregamos un poco de sal. La sal le va a dar más sabor. Dejamos hervir durante 10 minutos. Han pasado 10 minutos. Le retiramos el agua caliente y la pasamos al agua fría. Como ven, ya le retiré el agua. Las papas las pasamos al recipiente. Le agregamos maicena o fécula de maíz. La fécula de maíz hace que salgan crujientes. Después ponemos el sartén a calentar con aceite. En el sartén le ponen aceite lo suficiente para que se pueda freír bien. El aceite ya está caliente. Agregamos las papas. Con cuidado porque sí está caliente. Le vamos a mover con una pala. Lo vamos volteando para que se dore parejo. Es mejor hacer en casa que comprar afuera. Y van a ver que va a quedar delicioso y crujiente. Vamos, una pizquita de orégano. Es el toquecito. Este es el resultado final. ¡Qué delicia! Lo pueden acompañar con cápsulas, salsa o queso. En la tarjetita de arriba les enseña a cómo prepararla. Es todo por hoy. Gracias por ver el video. Suscríbete para más recetas y que te encantará a ti y a toda tu familia. Nos vemos en el próximo video.